Más de 260 militares ucranianos salieron de la planta de Azovstal, donde permanecía el último bastión de Mariupol. Imágenes muestran que los soldados estarían bajo el poder ruso en la región de Donetsk. Mientras Moscú quiere juzgarlos, Kiev espera un canje por prisioneros de guerra. La Unión Europea responderá con todas las medidas que tenga a su disposición. Así reaccionó Bruselas ante el anuncio del gobierno de Reino Unido de presentar un proyecto de ley que modificaría unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte, una parte fundamental del pacto luego del Brexit. La supremacía blanca es un veneno en Estados Unidos. Así lo afirmó el presidente Joe Biden desde Buffalo, Nueva York, antes de reunirse con los familiares de las 10 personas que fueron asesinadas el sábado por un supremacista. La mayoría de las víctimas eran afroamericanas. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Y comenzamos con la actualidad de la guerra en Ucrania. Por lo menos 264 combatientes ucranianos salieron de la planta de Azovstal, donde está el último bastión de la resistencia en Mariupol. Ellos fueron trasladados hacia Donetsk, a una zona controlada por separatistas prorrusos. Moscú habla de rendición, pero Kiev espera que haya un canje por prisioneros de guerra. Por su parte, las autoridades ucranianas aseguran que todavía hay personas dentro de la acería, pero no precisaron cuántas. Si esta fábrica cae, Mariupol se convertiría en la ciudad más grande que ha tomado Moscú desde el inicio de lo que ellos califican como una operación especial. El reporte lo tiene Ariana Villacorta. En 7 buses partieron los combatientes ucranianos que resistieron durante semanas al asedio ruso dentro del complejo de Azovstal, en Mariupol. Su destino, zonas bajo el control de los rusos, en lo que Rusia calificó de rendición masiva. Ayer comenzó la rendición de los militantes de la unidad nacionalista Azov y los soldados ucranianos bloqueados en la planta Azovstal, en Mariupol. En las últimas 24 horas, 265 militantes depusieron las armas y se rindieron, incluidos 51 heridos graves. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso se refirió a ellos como criminales de guerra, mientras que la viceprimera ministra de Ucrania aseguró que la operación fue una evacuación coordinada con el enemigo y que aspiraba a un intercambio de prisioneros. Por nuestra parte, podemos decir que el proceso de negociación está en marcha y que la propia operación de rescate está en marcha. Para el gobierno, la resistencia en el puerto hasta hoy fue fundamental en el curso de la guerra. La defensa sostenida por nuestros defensores de Mariupol no permitió que el enemigo redistribuyera sus fuerzas alrededor de 20.000 efectivos. El enemigo no pudo redistribuirse a otras regiones y no fue capaz de capturar rápidamente a Zaporizhia. Aunque simbólica, la resistencia de Azovstal no supuso mucha diferencia para los bandos, porque Rusia había trasladado la mayor parte de sus fuerzas desde Mariupol hace semanas. En este punto, para los ucranianos, las fuerzas en Mariupol habían hecho su trabajo. No había mucho más que pudieran hacer. Se desconoce cuántas personas podrían permanecer en las ruinas de la acería fortificada de 11 kilómetros cuadrados, pero Kiev dijo que se concentrará en sacarlos con vida. Francia intensificará el envío de armas a Ucrania, según lo hablaron hoy telefónicamente los mandatarios de ambos países, aunque el comunicado del Elíseo no precisó a cuánto armamento se referían. Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky también hablaron de las garantías de seguridad que el gobierno galo podría proporcionarle a Kiev. Y los líderes discutieron además las maneras para que Ucrania reanude la exportación de sus granos. Suecia y Finlandia entregarán este miércoles formalmente su solicitud para unirse a la OTAN. Y el jueves, la primera ministra sueca Magdalena Andersson y el presidente finlandés Sauli Niinisto viajarán a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden. La Casa Blanca afirmó que confiaba en que los países miembros de la OTAN llegaran a un consenso para aceptar a las naciones nórdicas. Y es que el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que se opondría, acusando a estos países de albergar militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
La decisión de la alianza militar tiene que ser unánime para que entre en vigor. Suecia y Finlandia esperan su respaldo. Suecia también quiere cooperar con Turquía dentro de la OTAN. Esta cooperación puede ser un elemento nuevo e importante en nuestras relaciones bilaterales. Por supuesto, Suecia se opone a todas las formas de terrorismo, al igual que la OTAN y la Unión Europea. Cambiamos de tema. El gobierno británico presentará un nuevo proyecto de ley al Parlamento que pretende hacer cambios unilaterales en uno de los acuerdos más delicados del Brexit. Se trata del llamado Protocolo de Irlanda del Norte, que regula el comercio y el paso entre este país y su vecino de la Unión Europea, Irlanda. Aunque Londres dice que estará abierto al diálogo, en Bruselas se prendieron las alarmas, pues consideran que sería una violación a un acuerdo vinculante e internacional. Aquí les contamos. Dando un giro de 180 grados respecto a lo acordado en 2019, el gobierno de Reino Unido prepara una nueva ley para alterar el protocolo de Irlanda del Norte. Nuestra preferencia continúa siendo una solución negociada con la Unión Europea y en paralelo a la legislación que presentamos, seguimos abiertos a futuras conversaciones, si podemos conseguir el mismo resultado mediante un acuerdo negociado. El protocolo de Irlanda del Norte es el principal motivo de parálisis política en el territorio norirlandés y una fuente de tensiones desde que entró en vigor en 2021. ¿Pero qué es el protocolo de Irlanda del Norte? Forma parte de los acuerdos del Brexit, el marco legal de separación entre Londres y Bruselas. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, había que establecer una frontera para los controles migratorios y aduaneros de entrada al mercado único europeo. Irlanda del Norte es la única parte del Reino Unido que limita por tierra con la Unión Europea. Comparte frontera con la República de Irlanda. Sin embargo, la reimposición de nuevas barreras entre las dos Irlandas hacía temer el resurgimiento de la histórica violencia entre grupos republicanos y unionistas de las últimas décadas. Así que se decidió establecer los controles en el mar de Irlanda, entre territorio norirlandés y el resto del territorio británico. Estas disposiciones conforman el Protocolo de Irlanda del Norte y ha recogido por el derecho internacional. Pero la solución está lejos de ser definitiva. El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, que quiere permanecer unido a Londres, argumenta que la frontera en el mar de Irlanda socava la posición de Irlanda del Norte en el Reino Unido, por lo que rechazan aliarse con el Sinn Féin para formar el gobierno regional hasta que se resuelvan las diferencias sobre el protocolo. El Sinn Féin, que quiere la reunificación con la República de Irlanda y defiende el protocolo, ganó las elecciones de este mayo, pero necesita el apoyo de partidos unionistas para liderar el Ejecutivo. Por otro lado, Downing Street critica a la Unión Europea por ceñirse al protocolo de forma inflexible. Bruselas asegura que responderá firmemente si Londres continúa adelante con su cambio, que considera una violación flagrante de un acuerdo internacional. Y en España intentan fortalecer el derecho al aborto. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto para ampliar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo. El gabinete lo votaría la próxima semana. Uno de los puntos clave es permitir que las mujeres puedan interrumpir su embarazo desde los 16 años sin el consentimiento de sus padres. También se plantea una incapacidad pagada por el Estado para mujeres con fuertes dolores menstruales y que el Seguro de Salud proporcione la píldora anticonceptiva y un permiso de maternidad adelantado. Además, la gestación subrogada quedaría explícitamente descrita como violatoria de los derechos humanos. Es una propuesta transgresora que las mujeres han acogido con los brazos abiertos. El Gobierno de España ha presentado el primer proyecto de ley de Europa para que las trabajadoras puedan optar por una baja laboral por dolores menstruales, con una reforma dentro de la ley del aborto. Si una persona que es mujer tiene una menstruación que le impide trabajar o estar decentemente en un puesto de trabajo, ya que una menstruación fuerte pues puede ser algo muy jodido, si puedo decir eso, pues me parece perfectamente. Es común que durante su periodo las mujeres sufran fuertes dolores menstruales, así como síntomas como diarrea, mareos e incluso vómitos, incapacitantes para el desempeño de cualquier trabajo. La situación es más compleja cuando además son pacientes con endometriosis, una patología en el útero que afecta a entre el 10 y 15% de las españolas, como en el caso de Claire Vandel, una entrenadora personal que no puede trabajar cuando tiene la regla.
Fui a tantos médicos, a tantos ginecólogos, que no encontraban nada a pesar de los exámenes, hasta que finalmente, después de un año, alrededor de la Navidad de 2021, empecé a desmayarme. Podía sentir que los órganos vitales me fallaban. El lento diagnóstico y el desconocimiento de la enfermedad, así como de los fenómenos asociados a la menstruación, son situaciones con las que el gobierno de coalición de izquierdas ha prometido terminar. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. El permiso será pagado desde el primer día e ilimitado, pero deberá ser prescrito por un médico. Una propuesta que se espera que el gabinete de gobierno discuta y apruebe el próximo martes. Nos vamos a América, desde el estado de Nueva York, donde hubo el tiroteo masivo que mató a 10 personas. El presidente Joe Biden afirmó que la supremacía blanca es un veneno. Tanto él como la primera dama Jill Biden llevaron flores al monumento improvisado a las víctimas de Búfalo y se reunieron con los familiares. La mayoría eran afroamericanos asesinados por un hombre blanco. El pistolero es un adolescente que parece ser el autor de un manifiesto de 180 páginas que habla sobre la teoría supremacista de El Gran Reemplazo, a lo que Biden respondió calificando como terrorismo doméstico. El supremacismo blanco es un veneno, En realidad, que se esparce por nuestro cuerpo político y lo hemos dejado pudrir e hincharse ante nuestros propios ojos. No más. La Cumbre de las Américas no contará con la presencia de otro presidente. Y es que hoy el mandatario de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció que no acudirá a la reunión que se realizará en Los Ángeles en junio. Previamente, sus homólogos de México y de Bolivia, Andrés Manuel López Obrador y Luis Arce, afirmaron que tampoco irían si Estados Unidos se mantiene en su postura de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, el anuncio de Yamatei se produjo un día después de que Washington criticara la designación de Consuelo Porras como la fiscal general de Guatemala. Y es que ella está en la lista del Departamento de Estado sobre agentes corruptos. Ahora hacemos un breve repaso sobre noticias del COVID-19 en el mundo. Los menores que tengan entre 5 y 11 años en Estados Unidos ya podrán aplicarse la dosis de refuerzo. Y es que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, autorizó la vacuna adicional. Esta debe ser la de Pfizer y BioNTech. La ciudad de Nueva York aumentó su nivel de alerta por coronavirus y ahora está en alto, ya que las subvariantes de Omicron han hecho que el brote se propague más rápido y ha presionado otra vez al sistema de salud. Por la medida, se recomienda usar mascarillas en lugares cerrados y evitar espacios concurridos. Además, las autoridades recomiendan continuar la vacunación como medida para combatir un rebrote. Y la Organización Mundial de la Salud está alarmada por la creciente propagación del COVID-19 en Corea del Norte. El organismo de la ONU advirtió que la población del país asiático era particularmente vulnerable porque gran parte no está vacunada y reiteró su oferta de brindar ayuda al país. En la pandemia, el gobierno norcoreano no reportaba datos, pero en esta ola ha confirmado que al menos 1,5 millones de personas han tenido fiebre. Mientras tanto, India continúa sufriendo las consecuencias de la ola de calor adelantada. Y es que hay una aguda escasez de agua en varias partes del país. Una situación que es común durante los meses de mayo y junio, que son los más calurosos del año. En áreas de la capital, Nueva Delhi, camiones cisterna han estado abasteciendo a los habitantes, pero estos se quejan de que el suministro no es suficiente. Partes del norte, sur y oeste del país ya han registrado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Y terminamos con noticias culturales, porque se inauguró el Festival de Cine de Cannes. El martes, los organizadores del evento desplegaron la alfombra roja más temprano de lo habitual. Y poco después ya estaban reunidas las estrellas de cine y los asistentes para esta edición número 75 del festival. Así, el glamour volvió al resort de la Riviera Francesa. La primera proyección fue la película de zombies Final Cut. Y así terminamos las noticias, pero los invitamos a que sigan conectados aquí en France 24.